Bueno, gracias por invitarme a exponer estos avances del quinto reporte. Como bien dijo Clemente, se ha filtrado información de los borradores que estamos elaborando en los diferentes capítulos. Esta es la segunda vez que se filtra, ¿verdad? La primera vez era un grupo independiente que colgó todos los borradores cero, que ese es como una medio canallada, porque cuando uno hace un borrador cero de algo, pues puede poner muchas tonterías, ¿verdad? En esa ocasión también se decía que se hiciera un análisis de los científicos que estábamos involucrados, a ver si de veras éramos buenos, malos, regulares, o qué intereses teníamos. En esta segunda ocasión se filtra aduciendo una enmienda de Estados Unidos al derecho a la información. El que se filtró fue ya, después del cero, el primer borrador. En ese primer borrador, por poner un ejemplo, o sea, nosotros escribimos en el capítulo que estoy unas 30 cuartillas y recibimos 500 observaciones, párrafo por párrafo, línea por línea, algunas que decían no me citan a mí, ¿verdad? Porque solo podemos escribir unas 20 y tantas páginas y todo el mundo le gustaría tener una cita ahí. En esta tercera, cuando salga la tercera, ya estamos terminando el 60 borrador y cuando salga para la tercera ya habremos tenido observaciones otra vez de científicos y también de técnicos relacionados con los diferentes gobiernos involucrados. Entonces es un proceso delicado, es un proceso de hacer ciencia rigurosa, sí, pero que tenga relevancia para la política de cambio climático. ¿Por qué? Porque a partir de eso se puede hacer negociaciones internacionales de bajar emisiones, de mitigación, hay presupuesto asignado para todas las áreas que veremos. Entonces, sin más preámbulo, por cierto, entonces, en mi presentación yo solo pongo lo que ya está publicado. Si muestra Wander la carpeta, si le das escape y pones la carpeta, algunas de las referencias se las estoy dando aquí, ¿verdad? El primero, o sea, son algunos papers, también está lo de eventos extremos, una publicación más o menos reciente, energías renovables, y dos síntesis de lo que tiene que ver con los nuevos escenarios de cambio climático, que es, los nuevos estudios de cambio climático tendrán que usarlos para tener los escenarios más actualizados. Entonces, ahora sí, regresando a la presentación, esto se los dejo, o si alguien lo quiere, hay también un CD, se lo puede copiar de una vez. La que sigue, por favor. Entonces, si despliegas toda la imagen, Naciones Unidas, como saben, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, son los que generan este panel intergubernamental para el cambio climático. Por eso se llama intergubernamental. Por cierto, que algunos dicen que es porque responde a los intereses de los gobiernos, pues como el de Afganistán con el de Estados Unidos o el de Rusia. Evidentemente es intergubernamental porque parte de Naciones Unidas. Aquí se hace análisis de todos los procesos que puedan provocar cambio climático, no solo acción humana, sino cualquier otro proceso natural que pudiera estar haciendo cambios en el clima. Esto permite que la parte política, que la Convención Marco de Naciones Unidas, pueda establecer acuerdos o no, como es si le das el protocolo de Kioto ya armonizado. En cualquier caso, el panel intergubernamental se compone de 3 grupos, uno que es la parte más física del asunto, física de la atmósfera, el segundo, impactos, vulnerabilidad y adaptación, y el grupo 3, que tiene que ver con emisiones, mitigación, etc. Yo marqué más estos dos porque son los que voy a tratar algunos de los avances importantes. En cualquier caso, si no se entiende, falta información, si le das, ¿ande? Todo se baja desde los síntesis, que son unas 10, 15 cuartillas, los reportes técnicos, los reportes completos, etc. En los idiomas oficiales de Naciones Unidas, incluyendo el español. La que sigue.
Entonces voy a ver algunas definiciones muy brevemente y trataré de hacer hincapié de lo nuevo que hay, de lo que voy a exponer. ¿Está que bien? ¿La que sigue? Entonces esta yo siempre la despliego, si le das. Esta definición de que el clima es lo que esperas y el estado del tiempo es lo que tienes. O sea, día a día es lo que tenemos y el clima es lo que suponemos que ocurre en un lugar de manera normal. Por tanto, el clima se construye a partir de hacer promedios de lo que llamamos tiempo meteorológico, 30, 50, 100 años, etc. La OMM sugiere 30 o más, la que sigue. Y el clima además entonces queda definido por ese promedio y por una medida de variación que es lo que es el clima normal. O sea, no decimos la Ciudad de México ahorita tiene que tener 20 y si tiene 21 ya le ocurrió el cambio climático. Es en torno a 20 ¿cuánto? Por tanto, cambio climático puede provenir de cambios en esas condiciones medias o en cambio en esa medida de variación. En particular, nos interesa mucho saber si va a haber cambios en los eventos extremos. Esto es nuevo, hay un nuevo reporte del IPCC que salió, del panel intergubernamental que salió el año pasado, que se enfoca a cómo son y cómo podrían ser los eventos extremos a futuros. Eso para quienes toman decisiones o hacen estudios de impactos importa mucho, porque podemos decir, se va a duplicar el número de eventos de temperaturas por encima de 35 grados, eso ya suena muy grave. Claro, dependiendo de quién lo escuche, ¿verdad? Pero no son igual para quien hace agricultura, agua, bosques, etc. Y en regiones específicas. ¿La que sigue? Esta es una caricatura de lo que podría ser esa distribución de los 30, 50 o 100 años, sea de temperatura, precipitación, vientos, de lo que acabo de decir, que podría ser el promedio, y es en una medida de variación normal en torno a la media, y estos serían los eventos extremos, ¿verdad? Primer y último de sí, o como quieran ustedes definir en términos estadísticos esto. Entonces, cambio climático, si le das, podría ser que cambian las condiciones medias, aumenta 1 grado, 2 grados, 0.74, ahora el aumento que seguramente va a aparecer en el quinto reporte es arriba de 0.8 grados centígrados. La que sigue, pero también podría ocurrirnos esto, ¿verdad? Que la media fuera prácticamente igual, pero en torno a esa media hay una media de variación mucho mayor y en particular aumentan las colas de la distribución. La que sigue. Claro que para hacer estudios de impactos podemos hacer mucha mala, demasiada estadística con los mismos números, ¿verdad? Yo digo que no son deciles, mejor intercuartílicos, mejor la mediana, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero hacer impactos, necesito saber umbrales críticos de los sistemas que estoy usando. Y eso no viene de quien hace estudio de clima, viene de quien sabe del sistema. Sea agricultura o bosques, le puede decir esto ya es grave, o le puede decir, no, fíjate, mi sistema todavía lo resiste. ¿La que sigue? Por lo tanto, cambio climático es una ciencia interdisciplinaria, a veces decimos multidisciplinaria, porque pues los dineros se reparten así, cada quien hace su cacho y ya nos cobramos y felices, ¿no? Pero en realidad debe de ser interdisciplinaria, ¿verdad? Si es que esto va a tener impacto en términos científicos. La que sigue, este es el mismo dibujito, nada más que más bonito, permítanlo, que viene en el reporte de eventos extremos del IPCC, que está en la carpeta, o se bajan de la página. Eso es lo que les decía, solo es para temperatura, entonces dice más eventos extremos de temperatura o más eventos extremos de frío. Este es el cambio de la distribución, si ven, hay de los dos, aunque la media casi no cambia, y este es que cambia la simetría, así como estoy yo que tengo ahorita partículas, cambia la simetría, entonces parecería la misma curva, pero en lugar de estar inclinada hasta acá, podría ser que se inclinara hacia allá y hubiera más de estos extremos. La que sigue, el cuarto reporte del IPCC, o sea, el anterior, establece que el calentamiento es inequívoco. Esto es muy fuerte en términos científicos. O sea, alguien que en ciencia es inequívoco, es una afirmación fuerte. Y lo dice por lo siguiente, si le das. La mayor parte del calentamiento observado durante el siglo XX
se debe muy probablemente, con un 90% de confianza, al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero causado por las sociedades humanas. O sea, no pongo hombre, porque también luego las mujeres cooperamos, ¿no? Causado por las sociedades humanas. La que sigue. Este es un artículo que está en la carpeta de nuestra buena amiga Diana Lieberman, que se llama Del incierto a lo inequívoco. O sea, sí es inequívoco el calentamiento, pero el futuro, los escenarios, hay incertidumbres. Entonces está bonita la frase. Serían las doble U en inglés, y en español sería incierto e inequívoco, las dobles Is, que son un grave problema, o el problema al construir escenarios de cambio climático. La que sigue. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué procesos están ocurriendo? Están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que nos cambia, si le das, las concentraciones de esos gases, o sea, se emiten y no todo se reabsorbe por dentro de un ciclo natural, sino aumentan las concentraciones y esto está provocando forzamiento radiativo. Hago énfasis en esto porque los nuevos escenarios se concentran en las concentraciones y se llaman trayectorias de forzamientos radiativos. Entonces son dos palabras importantes que vamos a tener que recordar, pero este es el proceso: emisión, concentración, hay forzamiento. La que sigue, eso calienta el planeta, y un planeta más caliente pues tiene sistemas climáticos diferentes. Eso es, en síntesis, los procesos que podemos decir que han estado ocurriendo y que seguramente seguirán ocurriendo. La que sigue. Esta es una clásica del cuarto reporte. A nivel global aumenta la temperatura y a nivel regional en diferentes regiones del planeta y en el océano también. O sea, la línea negra es lo observado, la azulita clara es como sería si quisiéramos modelar el sistema sin considerar los gases, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, y lo rosita es ya incluyéndolo. Entonces parecería que por lo menos por los modelos que tenemos, solo nos podemos explicar esas temperaturas si incluimos esos cambios, esos aumentos en las concentraciones de gases. La que sigue. Las causas antropogénicas. También hay una división de trabajo mundial, ¿verdad? 75% digamos proviene de combustibles fósiles, 25% por cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y podríamos decir, pues hasta podríamos decir países industrializados, países en vías de desarrollo. ¿Quién se carga sus recursos? La que sigue. Y este es el cambio en las concentraciones según el cuarto reporte. ¿Cuánto ha aumentado dióxido de carbono, metano, N2O? La que sigue. Entonces hay cambios ya observados, como decíamos. El cambio observado en el siglo XX y lo que va del XXI. ¿Le damos? Lo inequívoco, si le das, es ese aumento de temperatura. También hay un aumento del nivel del mar, un decrecimiento de los cuerpos de hielo y nieve. Y si le das a las preguntas de aquí, esta es una pregunta que nos estamos haciendo, sobre todo quien tiene el problema de hacer el doctorado en eso, y es, ¿qué está pasando en las diferentes regiones de México? Porque que se caliente el planeta no significa que se calientan todos los puntos y de manera igual. De hecho, hay lugares que se pueden estar enfriando, o hay lugares que podemos decir no es significativo el cambio. Entonces, esta es una de las preguntas que queremos contestar. La que sigue. Cambios estructurales. Para los que son de ciencias sociales, no es que esto signifique ser marxista, porque cada vez que digo cambios estructurales es ser marxista. Lo que estamos diciendo es que si en un periodo de tiempo hubo un tipo de clima o unas condiciones en la serie y luego otra completamente diferente, como si fueran dos series independientes, una con una tendencia y otra con otra tendencia. Entonces, detectar si en algún lugar ya se dio un cambio estructural en la temperatura, precipitación, es muy importante. Porque claro, nos podríamos preguntar si la gente hizo algo, o los sistemas humanos o biológicos les pasó algo con ese cambio estructural. ¿La que sigue? Y esta es muy importante. Están cambiando la frecuencia, la duración y o la intensidad de eventos extremos. Quiere decir,
los que llamamos eventos extremos son más frecuentes o duran más o son más intensos. Esa es también una de las preguntas que queremos contestar para diferentes regiones de México. Y eso un poco se aproxima el reporte de eventos extremos que pueden encontrar en la página o en el CIDI. ¿La que sigue? Algunos cambios observados. Pues bueno, en los últimos 50 años la temperatura del planeta ha sido mayor que en los últimos 1300. La temperatura, les digo, .74 es el cuarto reporte, aunque aquí no se vea, y será por encima de .8, y los años más calientes han ocurrido después de 1995 y el nivel del mar ha aumentado de 6 a 10 centímetros en este periodo. ¿La que sigue? Esto también es parte del inequívoco. En series de tiempo de 1970 a 2004 se ha observado cambios en los sistemas, no se ve aquí, pero son sistemas físicos los azules y sistemas biológicos los verdes. Quiere decir que los sistemas de agua, ríos, deshielos, etcétera, ya se tienen evidencia, sobre todo donde más se ha calentado, y los biológicos, migración de aves, peces, inicio de floración de algunas plantas, eso ya hay evidencia. México aparece en el cuarto reporte por primera vez porque hay la mitad de estos son como ya de Centroamérica, ¿no? Pero no teníamos evidencias, ¿no? Que no estuviera ocurriendo, pero para poner un puntito, pues hay que hacer el trabajo arbitral, demostrar que es cierto. La que sigue. Y esta es una pregunta que se va a contestar, que se está haciendo mucho énfasis en el quinto reporte. Si es cierto que ya cambió o hay estos patrones de aumento de la temperatura entre 1970 y 2004, y hay impactos físicos y biológicos, ¿hay reacción de los sistemas humanos, sí o no? O sea, o no les importa floraciones, migraciones de aves, cambios en las épocas de deshielo, o sea, no ha tenido efecto en los sistemas productivos. Entonces hay muchos capítulos dedicados a este tema, ¿verdad? La que sigue. Cambio de uso de suelo, esto no es del IPCC, pero este es el año 1700. Quiero que observen más esta superficie agrícola de producción de cereales, y esta medio verdecita es de pastos para ganadería. Entonces este es el año 1700, se ven unas cuantas manchitas rojas. La que sigue, este es 1900, se ve como mucho más. La que sigue, 1950, una más, 1990. Y entonces compárenla si le das con la original, 1700. Ups, no. Vas. Y ahorita aparece otra vez 1700, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué superficie se va a dedicar a la agricultura, sobre todo de cereales y pastos? Ya está contemplado en los nuevos escenarios de cambio climático. Es un punto también muy interesante y a una alta resolución. La que sigue, digo, por eso lo puse, para que vean qué información se tiene. Eventos extremos, se han observado aumento en las ondas de calor e intensidad y frecuencia de eventos extremos como sequía y lluvias torrenciales. Aparentemente, en el cuarto reporte, este aumento en la precipitación era mucho más generalizado. En el siguiente reporte se va a reducir las áreas en donde las evidencias indican que ha aumentado la lluvia. Antes era con mucha más confianza, se decía eso, pero va a disminuir. No la afirmación, pero sí la confianza en la afirmación, como muchos otros aspectos cuando evoluciona la ciencia. Estas es tendencias de temperatura de superficie entre 1973 a 1993, digamos 21 años, en donde el tamaño de la bola roja indica dónde más se ha calentado, hasta 5 grados en 100 años. Y como ven, hay lugares azules, es decir, y hay lugares sin puntos, donde no se tiene la información o no es significativo el cambio. Eso es un estudio muy importante que habría que profundizar para el país, ¿verdad? Necesitaríamos saber dónde está aumentando la temperatura, dónde no puedo decir que está aumentando y dónde están cambiando los patrones de lluvia, si es que vamos a avanzar en la toma de decisiones. En este caso de acá es cambio en la precipitación, tendencia entre 1900 y 1994, o sea, 95 años. Entre más amarillos hay una tendencia a disminuir
distribución en la lluvia, entre más azules, no se ve muy bien, pero México queda por aquí, ¿verdad? La que sigue, algo para México, esta es la tesis de Fanny, ¿verdad? Que puede estar, se puede cambiar completamente, pero por lo pronto vamos aquí hablando de qué regiones está aumentando. O sea, es anaranjado, creemos que esas regiones está aumentando la temperatura máxima anual, y si es amarillo está decreciendo. Entonces hay regiones muy claras en donde, haciendo todo el análisis estadístico de si es significativo o no el cambio, ¿verdad? Hay que correrle pruebas, no nada más ajustarle una recta de líneas cuadrados, pero aquí los datos indican que está aumentando, aquí disminuyendo, se fijan aquí, es no significativo el cambio. Entonces ese si lo hiciéramos, tenemos la mínima, y si le subiéramos la precipitación, estaríamos hablando de qué regiones podrían ser más vulnerables, porque imagínense que aumenta la máxima, y les digo, y le disminuyo la mínima, a ver, aguanten el azul, como si fuera un resorte, y a ver hasta dónde aguanta. O suben las dos temperaturas, tanto la máxima como la mínima, aumentan, etc. Entonces este es un estudio que tenemos muchas esperanzas de que nos pueda decir quién tiene más prisa por hacer algo ante cambio climático, ¿verdad? No va a ser lo mismo decir más 1 grado aquí que decir más 1 grado por cambio climático en este lugar que ya está montado en aumentar su temperatura máxima. ¿Por qué? O sea, esto se debe a cambio climático, esa es otra pregunta, ¿verdad? En el IPCC ahora hay el debate fuerte de dos términos: detección, que es esto, detectemos dónde están ocurriendo cambios, y otra discusión muy fuerte, atribución. ¿A qué le atribuyo que esto esté así, esto no sea significativo, etcétera? Entonces yo tendría que analizar todas las causas posibles de cambio para hacer atribución, pero nos estamos agarrando a cachetadas por el término atribución, ¿verdad? Si sí, si no, si ya puedo atribuir. He leído textos de la Ciudad de México que dicen: la Ciudad de México ha aumentado 3 grados su temperatura desde no sé cuánto tiempo, 2 grados son por efecto urbano y 1 grado por cambio climático. Bueno, se me hace medio raro que sean números enteros, ¿verdad? Y ese es difícil de decir, ¿verdad? Necesitaríamos hacer un análisis muy minucioso para saber cuánto de esto es producto de qué, pero es un tema apasionante, ¿verdad? Yo los invitaría a que le entraran o se imaginaran cosas al respecto. La que sigue, y esta, se ve horrible, pero también es cierto que con el cambio en la frecuencia, intensidad o duración de eventos extremos, han aumentado, según esta agencia, el número de desastres que llama naturales. Bueno, la gente de sociales dice los desastres tienen poco de natural y mucho de construcción social. Entonces, pero lo dejamos en pregunta, pero lo cierto es que también mueve a la acción el decir que hay cambios en los eventos que siguen. ¿No quiere? No, es que el micrófono no. ¿Ah, sí? Ah, sí, ok. La que sigue. Oh. Y también es cierto que impactos fuertes como el Minchi y la sequía en Honduras en este periodo, impactaron el desarrollo económico de este país, Honduras, ¿verdad? Y bueno, estos son ya parte de los estudios de economía y cambio climático. ¿La que sigue? No te oyes. No, es que se desmayó. Es que no la pedí. Ya está. Bueno, ¿nos seguimos así? Ah, bueno, pero no hay quien cambie la... Está babado. Te corrió unas pilas, te gustaría el micrófono. No, se oye bien así. Eso es lo que yo digo. Pues a ver, es que se ¿Alguien que vaya que se meta a darle clic?
los escenarios todavía tienen problemas y en algunas regiones más que otros, ¿verdad? Sobre todo en estos y en otros factores, y entre más nos acercamos al Ecuador parece que más mal lo hacen los modelos. Ok, la que sigue. Y bueno, lo que se construyen son escenarios no pronósticos, porque dependen de muchos factores. Si le das, bueno, ahorita vemos algunos. A futuro, de cualquier manera, se espera un aumento de temperatura, ya no de 0.74, sino este rango más. Puede haber ondas de calor más fuertes. Esto está en bastante discusión. Si las tormentas tropicales más intensas van a ser más intensos con cambio climático, ya se está o bajando la confianza o descartando, ¿verdad? Porque las evidencias ya apuntan a no ser concluyentes, y el aumento del nivel del mar hasta 60 centímetros, aun si se estabilizaran las concentraciones de CO2. ¿La que sigue? Para los escenarios necesitamos modelos, como algunos de ustedes ya saben. Hay hasta 23 o hay hasta 23 en el cuarto reporte. Se necesita saber cómo van a cambiar las emisiones, quiere decir, vamos a ir a un mundo de quema intensiva de combustibles fósiles o cambiar energías alternativas, ¿sí o no? Y también, en la medida que nos alejamos en el tiempo, o sea, se hacen escenarios en las condiciones medias de los 20, 30 o 50, ¿verdad? Todas estas tres son las fuentes de incertidumbre muy grandes. Los mismos modelos bajo las, o sea, diferentes modelos bajo las mismas condiciones no acaban en el mismo lugar, porque depende mucho de cómo moldearon la física de la atmósfera, el continente, océanos, etc. Importa porque hay una respuesta en el quinto reporte, perdón, con respecto a esto, con respecto a los escenarios y a los modelos. ¿La que sigue? Esta la pasamos rápido. Estas son las primeras letras son los escenarios, las siguientes letras es el futuro, A2, B2, todas esas B1, B2, todas esas letras indican el camino, más economía, menos economía, más regional, más global. Y los últimos ya son las corridas. Entonces se fijan, esta es temperatura, bueno, es un ejemplo de Zacatecas, la temperatura junio, julio y agosto. Ya vamos a ver un dúo tuyo así. Y bueno, les decía, en la medida que se aleja el tiempo, más se abre la incertidumbre, etc. Si le das, nosotros, bueno, quien hace física de la atmósfera, le gustaría que si parte este modelo oeste-oeste de las mismas condiciones acabaran más o menos en el mismo lugar y no con una diferencia casi de 3 grados, ¿verdad? Para el futuro. Bueno, eso tal vez ocurra, pero si le das, hay rangos inaceptables. Ahora todo el mundo, creo que hay ejercicios ya en el IPCC que dicen, ¿qué te pasaría con más 2 grados? ¿Verdad? Y bueno, algunos estudios en México indican que antes de los 2 grados estamos en la olla, o sea, como la rana en el agua hirviendo, en diferentes sectores, pero si le das, la sociedad va a tener que tomar decisiones en el contexto de esta incertidumbre. Digo, tal vez en algún momento los modelos converjan más, haya más consenso en torno a cuánto, pero estamos montados, como les mostré, en lo inequívoco, y vamos a lo incierto, pero en esta dirección, ¿verdad? Entonces, más vale que empecemos a tratar de tomar decisiones en contexto de incertidumbre. ¿La que sigue? Y bueno, en el caso de la precipitación es mucho peor. Saben, esto es el cero, dice que aumenta, que disminuye. No está bien. Sí, dale, para hacer el anuncio de nuestra revista. Los escenarios, nosotros hicimos selección de los escenarios que tenían buen desempeño para México, para el país, y de ahí, sí, introdujeron en todos estos sectores. Aquí está la página de la revista, es el primer número del año pasado, y esta es una página UniAtmos de donde pueden bajar escenarios de otros aspectos, tanto actuales como futuros. Es libre, los mapas son impresionantes, pero tienen mucha resolución, está todo, la orografía, ríos, etcétera, etcétera. Entonces,
dicho el anuncio anterior. La que sigue. En cualquier caso, en incertidumbre hay dos investigaciones pendientes y que pueden ser interesantes. Si le das para que se... Digamos que venimos en esta trayectoria y le das y ocurre esto. Porque no es necesariamente el cambio lineal, ¿verdad? No vamos a pasar a 1, y luego a 2, y luego a 3, y ya por el 2100 vamos a estar en no sé dónde, ¿no? Digo, para no decir groserías. Si le das, cambio climático abrupto. Ese es un tema de investigación bien interesante, ¿verdad? Que tenemos pocos estudios, pero que sería muy importante hacer, porque da la impresión con estas rayitas de que, pues si vamos por aquí, pues bueno, ya para el 2070 andaremos como en 1,5, 2, etc. Pero bien podría ser que ocurra esto. La que sigue, también en términos de políticas, digamos que estamos aquí, estamos pésimo para el 2020. ¿Cómo le hago para cambiarme de trayectoria? Digamos que mis impactos no fueran estos. La que sigue. O sea, si esta temperatura fuera proporcional a la vulnerabilidad, ¿cómo construyo una trayectoria de reducción de vulnerabilidad? ¿Sí le das? O podrían ser varios caminos, no una, ¿verdad? Obviamente, las que me bajen mucho la temperatura me pueden costar mucho, social y económicamente, pero sería interesante por lo menos hacer el análisis. Y esta palabra trayectoria va a ser importante porque los nuevos escenarios así se llaman, trayectorias representativas de concentraciones, RCPs. Y lo que nos dicen es esto, ¿verdad? La que sigue. Ah, no, me falta uno. Entonces, ¿qué requieren los tomadores de decisiones? Podríamos decir, tomar decisiones y actuar en ese contexto de incertidumbre. La que sigue. Esas decisiones van a ser las trayectorias que van a determinar la vulnerabilidad y capacidad adaptativa del futuro. O sea, son decisiones muy importantes, porque estamos decidiendo, haciendo una estrategia para el 2030, 50 o 2080. ¿La que sigue? Sabemos poco de las acciones para las trayectorias en México. ¿La que sigue? Esas no se van a resolver desde la parte de la biofísica. Podemos hacer muy buenos escenarios, muy buen estudio de plantas y animales y agua y todo lo que quieran, porque, si me dan, eso es hacer escenarios, impactos potenciales, porque los impactos en general los hemos hecho sin considerar a los sistemas humanos y a los que toman decisiones y a los posibles afectados. Si le das, vulnerabilidad no es igual a impacto. Y se va a resolver, creo yo, desde la política. Bueno, esta visión tiene mucho peso en el nuevo reporte del IPCC, en el grupo 2 y en el grupo 3, que ya se hablan de cosas raras como igualdad, justicia, gobernanza. Pues eso no es de nosotros, no son canchas nuestras, ¿no? Pero son muy importantes porque si no, no vamos a poder construir otras, digamos, trayectorias. ¿La que sigue? En 2010, tanto el IPCC como otras agencias decidieron que se iban a construir nuevos escenarios que se llaman Representative Concentration Pathways, o RCP. Esas trayectorias que me hablan de cómo cambian las concentraciones, y lo representativo viene de que todos quienes tienen modelos de circulación general, o sea, se generaron como 300 escenarios y se escogieron 30 y tantos representativos, o sea, no se muestran los 300. La lógica, y también se dijo esto que para nosotros es importante, digamos, si yo tengo el forzante, construyo el escenario, eso es lógica intuitiva. Esta es una manera de construir escenarios interesante, que hace énfasis en las visiones que tienen quienes toman decisiones y quienes viven en una región, de qué desean para el futuro. Se llama prospectiva. Y ese para mí, bueno, es mi tema de investigación ahorita, no que sepa mucho, casi no sé nada, pero me interesa muchísimo decir, yo ya no quiero seguir este camino, me gustaría empezar a construir escenarios de manera diferente. Y este es interesante también
porque digamos que si se tiene la visión del futuro y en esa visión uno les hace la pregunta y si te ocurriera una sorpresa en el camino, ¿verdad? Un cambio abrupto, ¿cómo crees que sería tu futuro? ¿La que sigue? Y bueno, en esta nueva construcción de los RCPs están interaccionando lo que sería el grupo 2, digamos, el grupo de gente que se dedica a impactos, adaptación y vulnerabilidad, con modelos integrados, adaptación y vulnerabilidad, con modelos integrados, los YAM, y con la comunidad que modela. Entonces tiene que haber coherencia entre estos tres elementos. Y bueno, se llama Integrated Assessment Modeling Consortium, YAM, que va a coordinar, revisar e intercomparar los resultados de los modelos. ¿La que sigue? Esos RCPs que se están construyendo, primero desarrolla un conjunto de trayectorias para emisiones, concentraciones y forzamiento del radiativo, que fue una de las segunda o tercera láminas que vimos, ¿verdad? Se emite, concentra y un forzamiento. Por eso los RCP se miden en unidades de forzamiento radiativo, o sea, energía, watts por metro cuadrado, ¿verdad? Por eso. También se están haciendo nuevas trayectorias para desarrollos económicos. Eso se llaman trayectorias de, digamos, futuros socioeconómicos compartidos, shared, compartidos, socioeconomic pathways, trayectorias. Y se están haciendo estas dos, y debe haber una fase de integración, debe haber consistencia entre esta y esta, y mitigación, impactos y vulnerabilidad. Digamos que este es el proceso. Ya está por salir un número especial de Climatic Change con todos los nuevos SSPs. Yo solo les voy a mostrar uno que fue público, ¿verdad? Pero tienen bastante información y de esto se está en construcción la que sigue. Y bueno, estos son, finalmente se seleccionaron 4. Este es un forzamiento de 8.5, que es una salvajada, porque las concentraciones de CO2 equivalente estarían del orden de 1.370 partes por millón. O sea, en ese escenario, si tener un modelo de impacto, ya saben que les va a pegar y duro, ¿verdad? Este de 2.6, digamos, vienen las emisiones y el forzamiento, alcanza el 3 y luego ya bajan. Las concentraciones 490, ¿verdad? O sea, andamos como por 450 o por ahí, ¿no? Entonces, y bueno, y estas son las referencias. Esto los trabajaron los modelos, y estos son los modelos integrados, la patita de acá del triángulo, ¿verdad? El MESAC, este es japonés, este es norteamericano, y este es holandés, como los chistes, ¿no? Un norteamericano, ¿no? La misma barca, etcétera. Pues así es, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ver la descripción de cada uno de estos, ¿qué hay en las entrañas de eso? Pueden entrar a esos artículos. ¿La que sigue? Y bueno, aquí están dibujitos. Y esta es una referencia en donde podrían encontrar también las descripciones. Se fijan, dice 3PD en lugar de 2.6 porque pica en 3 y luego baja, ¿no? Watts por metro cuadrado son las unidades. ¿La que sigue? Y esto, ¿qué forzantes tienen los modelos para provocar esos forzamientos radiativos? Tiene población, Producto Interno Bruto, vean población en el 8.5, digamos que este es el malo y bueno de la película. Los grisecitos y las punteadas que no se notan mucho son los viejos escenarios que usamos, el A2, B2, etc. Y aquí es Producto Interno Bruto, en fin, la que sigue. Cambio de uso de suelo, esto está bastante interesante también, porque lo que hace es decir cómo cambiaría la superficie agrícola, digamos la de pastos y la vegetación, dependiendo de cada RCP. Interesante es que el 2.6 que suponía usted, bueno, en la película, se dan cuenta que la pérdida, el área, el aumento en estos cultivos porque está orientado a producir biomasa. Esa es su alternativa para bajar el uso de combustibles fósiles en este escenario de 2.6. ¿La que sigue?
También están los gases de efecto invernadero, los sospechosos comunes, pero también se está avanzando en incluir contaminantes atmosféricos como el SO2 y algunos NOx, ¿verdad? Y bueno, dependiendo, vean el metano como crece, CO2, etcétera, esa es la mala y esa es la buena, ¿no? Okay. La que sigue tiene cosas interesantes, por ejemplo, emisiones de metano al 2100 en una rejilla de medio grado por medio grado, dependiendo del RCP. Ese es interesante, fue un trabajo de decidir dónde va a haber ganadería, arroz, etc. La que sigue, y los datos dirán, ¿verdad? ¿De dónde me los bajo? Bueno, uno de ellos es de esta página de IASA, IASA, que entonces van a poder ver por RCP, o sea, por escenario, qué pasa con los gases y contribuciones de industria, comercio, residencia, etc. Y este es, por ejemplo, las emisiones de industria de CO2 según este modelo. Y les digo la resolución media, y están los datos disponibles. ¿Qué sigue? Y bueno, seguimos con la misma pregunta. Si los datos, este es el NIP 5, es el que hizo los datos de temperatura, precipitación, temperaturas máximas mínimas, y también se la bajan de aquí. Esta yo creo que la van a colgar de la página del PIB, ¿no? Ah, bueno, no la colgamos. De algún lado. CENIC 5, para que sepan de dónde se podrían bajar esos datos. Son gigas y gigas de datos, ¿verdad? Porque es todo el planeta, etcétera. Pero ahí están ya para cada uno de los RCPs, si lo que quieren es los escenarios. La que sigue, también se tiene que garantizar una transición de cómo se ve el cambio de uso de suelo actual, tomando 2005 año base, y cómo va a ser a futuro para los diferentes escenarios futuros. Entonces, esta información se la pueden bajar de aquí, la que sigue. Y las emisiones históricas y futuras, esta está difícil que se la anoten, ¿no? Pero hay una manera de bajarse todos los datos esos de emisiones. Es una parte pública, o sea, una parte de la página de... Es el IPCC, ¿verdad? Bueno, pero es una FTP, ahí se bajan directamente los datos. La que sigue. Y esos son de lo poquito que hay publicado en cuanto a los... O sea, lo que les dije hasta ahorita son esos escenarios de cambio climático, RCPs, que tienen asociado todo eso que les dije. Se tiene que pegar con escenarios socioeconómicos y se está trabajando con escenarios socioeconómicos que son una amenaza para la mitigación y escenarios socioeconómicos que son una amenaza para la adaptación. Fue una discusión muy fuerte, todavía está en duda por ejemplo, si hay mucha amenaza para la adaptación y poca para la mitigación, quiere decir que hay desigualdad. ¿Por qué? Porque nos concentramos en bajar emisiones y que a la gente pues a ver cómo le hace, ¿no? Entonces ese va a ser el escenario SSP4, ¿no? Les digo, el siguiente número de Climatic Change va a traer una descripción detallada de estos futuros socioeconómicos con los números que hay atrás, ¿verdad? Y sustentabilidad, fue donde más nos cacheteamos, porque países en vías de desarrollo no estaban muy de acuerdo con esta definición de sustentabilidad. La que sigue. Hay reportes especiales, energía renovable, ese está en el CD o también se lo bajan, si le das, de la misma página, ¿verdad? Este es muy reciente, o sea, sería 2012 o 2012. La que sigue. Eventos extremos y cambio climático, este es un reporte, como les digo, ya está en español, inglés y ruso y no sé qué. Si le das, igual se va, ya no, pero es la misma página del IPCC. ¿Sí? De esto voy a mencionar algunas cosas para que no me riñan. A ver, ¿le das? El estudio de eventos extremos se basa en la idea y el concepto de desastre o riesgo, ¿verdad? O manejo de riesgo. Aquí está variabilidad natural, cambio climático antropogénico,
vulnerabilidad y exposición. Es una definición diferente de vulnerabilidad de la que hemos usado en cambio climático. La que sigue. Y hay discusión y se describe cómo adaptarse y manejar el riesgo a desastres dependiendo de diferentes aproximaciones, ¿verdad? No me voy a detener más ahí, la que sigue. Bueno, esto que no se ve nada, pero son ejemplos de lo que se hace con los modelos climáticos para proyectar días calientes más frecuentes en el siglo XXI. Entonces, en muchas regiones, si el periodo de retorno de un evento extremo que nos preocupa es de 20 años, los días calientes, ese periodo, el tiempo que pasa entre un evento y otro, va a decrecer. O sea, en pocas palabras, van a ser más frecuentes, ¿verdad? Ya no va a tardar 20 años en que la Ciudad de México tenga 45 grados, sino pueden ser 2 años menos, 3 años menos, y eso es importante. Para hacerle un zoom a nuestra región, si le das, aquí está México y Centroamérica, y los cuadritos estos son lo que dicen los modelos, la mediana de los modelos, y hay modelos que se salen de la cajita, ¿verdad? Los horizontes 2046-65 y 2081-2000. ¿La que sigue? Bueno, este es en grande. Estos escenarios de eventos extremos se hicieron todavía con los escenarios viejos, P1, A1B y A2. Se hizo para 26 regiones. Y esto es a nivel global, superficie, ¿verdad? Entonces vale la pena que le echen un ojo, porque podemos discutir mucho si esa es la manera de trabajar eventos extremos o no. Bueno, la que sigue. Para la quinta comunicación de México se utilizó este método de Reliability Ensemble Average, o sea, REA, y se hizo para los diferentes RCPs. Este es un ejemplo de 8.5, se hizo el escenario base, y contamos el número de meses extracálidos, quiere decir temperatura mayor que 35 grados para este escenario, entre 2015 y 2000. Aquí dice que fue un esfuerzo entre el CICESE, en Ensenada, el INTA y el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Servicio Meteorológico. Fueron 15 modelos, cada institución educativa de investigación hizo 5, y se juntaron y se les aplicó este método, que es decidir que por desempeño quiénes de ellos lo hacen mejor, y por convergencia hacia dónde apuntan, si la mayoría apunta para una dirección o para otra, ¿verdad? Entonces es un método que hizo Georgie y Linda Merns, y que tiene sus breves o no, pero tiene, ¿verdad? Si le das, ¿de qué resolución? De 0.3 grados por 0.3 grados. El escenario base 61-2000. Los horizontes son estos. ¿Se acuerdan que hacíamos 20, 50? Bueno, estos son ahora. Se trabajó con 15 modelos, y para cosas de eventos extremos se usaron definiciones que algunos habrán visto, se llama Clindex o R-Clindex, ¿no? El problema, si le das, es que el INE, ahora INEC, nos pide que contáramos el número de meses. Este está hecho para días y tiene sentido. En un mes puede haber 2 eventos mayores que 35 y el promedio del mes pues queda muy abajo. Entonces el problema es que pues hicimos un poco de porqueritas, pero a petición de parte, ¿no? O sea, esto se puede hacer bien, ¿verdad? Pero bueno, esto salió en la quinta comunicación. La que sigue, bueno, eso es lo que les quiero hacer énfasis, usamos meses. Impactos potenciales, esto no me voy a detener, pero hay ya compendio, muchos métodos, modelos, unos baratos, unos caros, unos gratis. Y mucho depende de los datos que tengan. Si tienen basura, pues no se agarren un modelo muy complejo, porque les va a salir basura, pero más compleja, ¿verdad? No van a entender qué salió. Entonces, pueden decidir en función de la información que tienen y de la pregunta de investigación qué método. La que sigue. Los sectores relevantes en el IPCC pues son los sectores comunes: recursos hídricos, ecosistemas, alimentación, ¿verdad? No agricultura, alimentación, industria, asentamientos humanos, etc. La que sigue. Para vulnerabilidad y adaptación,
se usaron en el cuarto reporte esta definición. La vulnerabilidad dependía de la exposición. ¿Se acuerdan que la bolita decía exposición y por acá vulnerabilidad? Por eso la definición es diferente. La bolita decía exposición y por acá vulnerabilidad. Por eso la definición es diferente. Porque ya vulnerabilidad está con la idea de los que hacen desastres, no con la idea de los que hacen cambio climático. Pero bueno, estas son las definiciones. La que sigue, y adaptación, es la medida de ajustarse espontánea o planificadamente. Esto quisiéramos nosotros que hubiera políticas para lo planificado. Y no son cambios solo técnicos, sino se tienen que ver cambios en las prácticas, procesos y estructuras. Y aquí, si son marxistas, puede ser que coincidamos en la definición. La que sigue. El gran problema es que hay métodos generales para mitigación, pero conocemos poco de métodos generales para esto. Hay algunos compendios y algunos manuales. La que sigue. El problema, si le das, es que México, este es un estudio que hizo la universidad en Nueva York, de Columbia. O sea, este es sin acciones de cambio climático, es un escenario del 2100 y con algunas acciones de estas, digamos, tecnológicas, cambia semilla, meter riego. Entonces se dan cuenta que en algunos lugares les va muy bien con esos cambios, pero nosotros nos surgiría hacer otra cosa, además de buscar semillas mejoradas, pero para adaptarlos. La que sigue, en el quinto reporte ya va a haber más retroalimentación en esos impactos que no viste con el clima. Por ejemplo, si hay más incendios forestales, ¿cómo cambia el dióxido de carbono en la atmósfera? Y si cambia el dióxido de carbono en la atmósfera, ¿cómo puede incrementarse los incendios? Ese va a estar un estudio bonito. La que sigue, y va a haber más evaluaciones de eventos extremos y de desastres hidrometeorológicos. Aquí pongo esta red SCLIM, que no tiene que ver con el quinto, sino es nuestra red, de una red de CONACYT. Es importante porque a partir de esta red se han generado esos nuevos escenarios. Por ejemplo, el INTA ya va a tener los escenarios, esos RCPs en su página. El Servicio Meteorológico anunció hace poquito que lo va a tener. Estaría muy bien que la UNAM, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, a partir de la misma iniciativa tuviéramos esos escenarios. También va a haber mucha más información en la relación clima-océanos. O sea, era triste, pero tenemos poca información de esta interacción y procesos como acidificación y problemas con las especies. Estos son los pescaditos y las cadenas alimenticias en el mar. Pero también migración y teleconexiones alimenticias. Quiere decir, si le va mal en la agricultura a un país, ¿qué repercusiones tendría en otro? ¿Verdad? Como decían los productores del café, no me digas qué me va a pasar en el café en Veracruz, dime qué les va a pasar en Veracruz, para saber si yo voy a tener más mercado. Si les va mal, tengo una esperanza de que me vaya medio bien. Entonces, esto se va a tratar mucho. La que sigue. Otros forzantes, estos ya se van alejando de mi especialidad: geopolítica, desarrollo económico, población, recursos ecológicos. Va a haber 4 capítulos, a diferencia del reporte pasado, que solo había uno dedicado a adaptación, y hay 9 regiones como antes, solo que México brincó, o sea, ya no está en Latinoamérica. México ya es la región de Norteamérica. Eso no es producto del cambio climático, es una decisión política, ¿no? Sí, pero ya no estamos en la región latinoamericana. La que sigue. Este es un tema fundamental ahora. Hay un capítulo dedicado a discutir esto: cómo se toman decisiones, cómo se maneja riesgo, que incluye adaptación y mitigación en el contexto de equidad. Esta es una palabra muy novedosa. O sea, si ustedes recuerdan, Naciones Unidas, nadie quiere pisarle el callo a nadie, y sin embargo se reconoce que se puede mitigar, pero no ser justo, ¿verdad? O sea, estar, en pocas palabras, esa que decía ganadores y perdedores, ¿verdad? Entonces, pues yo ya me adapté hasta como puedas, podría decirse, ¿no? Sustentabilidad es un nuevo concepto para mí. Daños evitados y co-beneficios, y distinguir actitudes hacia riesgo. Esto es muy importante, porque uno puede tener, como les enseñaba yo, el penacho, y quien toma decisión dice:
7 grados no me importa. Bueno, y habrá quien diga, con 1 grado venden un seguro, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, saber cómo se comporta quien toma decisiones es súper importante para además saber qué tipo de ciencia se requiere hacer. O sea, estamos contestando preguntas y qué reacción hay ante los conocimientos científicos. La que sigue, como les decía, mayor énfasis en adaptación, incluyendo las observadas, prácticas locales, nacionales. Esta es una novedad y aparece en muchos capítulos. Conocimiento indígena, relacionado con buenas prácticas y lecciones aprendidas, también qué límites, barreras y costos, no solo económicos, e integración de estos elementos para la adaptación. La que sigue, bueno, esta me gusta mucho a mí, aunque ya me dijeron que no son números muy oficiales del IPCC, pero son los grandes problemas ambientales. Este no la tengo en el PDF, pero nos muestra que la pérdida de biodiversidad es el gran problema ambiental actual, ¿verdad? O sea, si el límite es 10, estamos por encima de 100, digo, en diferentes unidades. El problema de uso de nitrógeno, sobre todo en fertilizantes, el límite es 39 y estamos por encima de 133, y cambio climático, ¿verdad? Son los 3 grandes problemas que ya se rebasaron los límites. O sea, no es solo cambio climático, pero es evidente que hay retroalimentación. Como decíamos, pérdida de biodiversidad acelera cambio climático y viceversa, ¿no? La que sigue. Estas son del mismo autor, que dice qué proceso, qué consecuencias y posibles soluciones. Bueno, él se inventó estas, no está mal. Yo solo subrayé las que tienen que ver con agricultura. La que sigue. Y esta es una nueva iniciativa de la FAO, en que dice, pues hay una convención de cambio climático, hay una convención de biodiversidad, de seguridad alimentaria, de combate a la desertificación, pero a nivel internacional pues están separadas. Supongo que son presupuestos separados, porque si no, no se entiende cómo no interactúan, ¿no? Pero lo cierto, si le das, que a nivel local, estas 3 no tienen distinción, ¿verdad? Clima, con seguridad, con biodiversidad. Si le das, esa es la realidad local, y esta es la iniciativa. Se llama una agricultura inteligente con el clima. Dale para que vean se llama, entonces la pueden buscar. Hay muchas organizaciones ya, es una iniciativa interesante. La que sigue, preguntas para vulnerabilidad, reescríbelas todas. ¿Quiénes son? ¿A qué son? ¿Por qué? ¿Por qué somos vulnerables ahorita? Y en el 5.º reporte del IPCC se van a abordar estas preguntas. ¿La que sigue? Y bueno, aquí está Monterroso, ¿verdad? Que es una de sus publicaciones hablando de sensibilidad, uno de los 3 factores de vulnerabilidad. La que sigue. Acciones en México, pues obviamente estamos nosotros, el PINC, así, una acción muy importante. La estrategia nacional, etcétera. Los gobiernos estatales han hecho sus esfuerzos. Uno de ellos muy importante del Distrito Federal, el centro virtual, que es a petición de parte. Al DF le preocupa algo, el centro virtual trata de hacer investigación al respecto. La que sigue. Y estudios en comunidades. Eso también ha ocurrido y está ocurriendo. Una más, ya casi vamos a acabar. Fue nuestra propuesta, bueno, fue mucha gente, pero sí fue el doctorado de Alejandro, con la definición de exposición, sensibilidad y capacidad, tratar de poner indicadores tanto de eventos extremos como cambio en el clima, y introducir a nivel municipal indicadores, ¿verdad? Y hay creo que no se ve, fíjate, te volaron la cita, pero ya está en el artículo, está en la carpeta, ¿verdad? El artículo que hace este análisis de como 60 indicadores. La que sigue. Y bueno, este es un ejemplo de cuántos municipios en Puebla, considerando estos sectores, agricultura, hídrico, ganadero y forestal y biodiversidad, cuántos municipios tendrían alta vulnerabilidad, media, baja, etc. Esto es igual aquí, para que no digan que no cito, ¿verdad? Pero es todos los que, o sea, está Alejandro, la doctora Trejo, la doctora Villers, nada más por las letritas, y Agustín Fernández, o sea,
uníamos, aquí estamos metidos, ¿verdad? Sí está aquí, lo juro, o sea, para que no digan, ¿cómo se pica el trabajo? Bueno, la que sigue. Y entonces los nuevos estudios de cambio climático los tendremos que enfocar, o se están enfocando a que la ciencia sirva para tomar decisiones. La que sigue. Por lo tanto, para adaptación se requiere información políticamente relevante. O sea, nosotros hacemos buena ciencia, no lo dudo, pero tenemos que hacer ciencia que en el contexto del cambio climático lleve a hacer políticas. Pero también la política no estaría mal que fuera científicamente fundamentada, ¿verdad? Porque, no sé si recuerden en Tabasco que si cambio climático, no, fue la luna, no sé qué, y bla, bla, bla. Estaría muy bien que quienes toman decisiones preguntaran por qué, cómo, para dónde. Por cierto, en una publicación próxima dice también política, esta misma frase que digo yo, políticamente relevante y políticamente neutra. Esa va a ser muy buena discusión, porque es una ciencia políticamente neutra. ¿La que sigue? La mayoría de los estudios del cuarto reporte partieron de escenarios, pero están aumentando, y lo van a ver en el quinto reporte, la que sigue, estudios enfocados en la adaptación actual que está haciendo la gente ahora y que podría ser aumentar su capacidad adaptativa, la vulnerabilidad social, ¿verdad? Incluir múltiples forzantes, como el ejemplo que les puse del caso de Puebla, y adaptación en el contexto de desarrollo sostenible. ¿La que sigue? Por tanto, necesitamos modelos, herramientas que nos permitan integrar ya mitigación-adaptación. Necesitamos, bueno, esa es la petición de cualquier científico razonable, necesitamos más recursos financieros y humanos, tener más estudiantes, investigadores. Necesitamos monitorear y evaluar lo que nos digan que es medida de adaptación. Decimos, pues qué seguimiento le estás dando y qué resultados tuviste, porque ahorita son lista de buenos propósitos, por lo menos hasta ahora. Integración del cambio climático a desarrollo sostenible, combate a la pobreza, desertificación, biodiversidad. ¿La que sigue? Yes, gracias, perdón. Gracias.